Buenas tardes, noches a todos los presentes en este auditorio, alumnos, docentes. Dentro del marco del 41º aniversario de nuestra facultad, la Escuela de Historia tiene el agrado de presentar esta mesa en honor al doctor Valdemar Espinosa Soriano, egregio y prolífico historiador sanmarquino, cuya vida dedicada a su profesión lo convirtió en un referente para las nuevas generaciones, y sus obras en conjunto marcan un hito en la historiografía peruana. Nacido el 6 de junio de 1936 en Cajamarca, llegó a Lima e ingresó a San Marcos en 1953, 16 o 17 años. Alumno, docente, investigador, partícipe en diversos eventos académicos nacionales e internacionales, profesor emérito. Más van a hablar los expositores sobre él. El 31 de agosto del presente año, luego de un vínculo académico enriquecedor por 72 años de su vida, los colegas aquí presentes les ofrecerán sus recuerdos, ¿no?, sobre la relación como alumnos, docentes, investigadores y colegas del insigne maestro. En primer lugar, daré la palabra al profesor, al historiador Raúl Adanaqué. El doctor Adanaqué formó parte de la Oficina de Coordinación del Vicerrectorado de Investigación de nuestra querida universidad de 2013 al 2014. Ha publicado varios artículos sobre periodo colonial, cacicazgos, esclavitud, y también un trabajo sobre la correspondencia de Luis E. Valcárcel. También tendrá la palabra el doctor, el arqueólogo Peter Van Dalen, actual director general del Centro Cultural San Marcos, cuya sede es, saben ustedes, llamada la Casona de San Marcos. Él es actualmente decano nacional del Colegio de Arqueólogos del Perú. Bien, entonces cedo la palabra al historiador Raúl Adanaqué. Yo creo que puedo hablar sin micro, más tranquilo. Pero no se va a escuchar en la transmisión. ¿No se va a escuchar? Sí. Ahí. Entonces, a ver acá. ¿Está bien? Sí. Muy buenas noches a asistentes, profesores y alumnos a este evento y a esta mesa, principalmente por el homenaje que se le hace al doctor Valdemar Espinosa Soriano por su prolífica labor, tanto como investigador, tanto como docente en nuestra casa de estudio. Ya lo dijo la profesora Luz, el doctor Valdemar Espinosa tuvo 72 años de producción bibliográfica de relación con la universidad. Por lo tanto, en estos 72 años ha publicado cantidad extraordinaria de investigación, fundamentalmente teniendo como base los documentos del Archivo General de Indias, donde apenas estuvo de 3 a 4 años y pudo publicar muchos temas. Esos temas que el doctor Valdemar Espinosa siempre se preguntaba, ¿no? ¿Dónde están los documentos que hagan relación a los otros grupos, las otras naciones que estuvieron en tiempo de los incas, que formaron parte de Tahuantinsuyo? Y cuando llegó al Archivo General de Indias pudo identificar cantidad de documentos, porque también, por supuesto, con la orientación de su maestro Raúl Porra Barrenechea, con su otro maestro
distinguido Luis E. Valcárcel, quienes lo guiaron y quienes le dieron información sobre la ubicación de documentos. Y otros destacados profesionales, imagino que deben haberle orientado en su búsqueda en el Archivo General de Indias. Y de esa documentación, el doctor Valdemar Espinosa nos pudo poner a luz el tema de los chachas, el tema de los cañaris, el tema de los churumatas, el tema de los tarma, los ica desplazados por los incas a distintos lugares del Perú, el caso de los limeños incluso desplazados por los incas a distintos lugares, y así sucesivamente de todo el territorio peruano, ¿no? Desde el norte hasta el sur, incluso el famoso Alto Perú, que se ha publicado, esa producción se ha publicado en 3 volúmenes, nada más su aporte sobre el Alto Perú. Y de esos aportes, el texto más extraordinario que ha publicado del sur, para mí es el tema de los churumatas, ¿no? Los churumatas que estuvieron ubicados al sur de Bolivia, comprendió la zona de Paraguay y Argentina, o sea, con Paraguay con respecto a los chirihuanos y con el Alto Perú al sur de Bolivia y el norte de Argentina. Ese territorio lo conoció, y lo que nos dio el doctor Valdemar Espinosa es los límites externos al sur del imperio de los incas. Entonces podemos tener una idea de cuán extenso fue el territorio conquistado por los incas a través de esta documentación que publicó el doctor Valdemar Espinosa. También tenemos, por supuesto, por el norte, por la zona del Ecuador, que también se han publicado en 2 volúmenes, textos sobre, en la colección Otavalo, que ha publicado sobre documentos en el actual Ecuador y zona fronteriza con Colombia. Temas que ha merecido homenaje y reconocimiento en estos países, tanto en Bolivia como en el Ecuador, ¿no? Homenajes que siempre se le han dado en vida al doctor Valdemar Espinosa y se le han compilado sus trabajos no una vez, sino en forma consecutiva de toda esta producción bibliográfica. Para el caso nuestro, para el caso del Perú, también ha estudiado distintos lugares, ¿no? Los Tayanes en la zona de Piura, donde con documentos originales e inéditos encontrados en el Archivo General de Indias, nos ha presentado una información sobre la organización social de los Tayanes, como también territorio del centro del antiguo grupo Mochica, ¿no? Es decir, Trujillo, Lambayeque, también ha publicado las visitas a esa región. Por supuesto, de su lugar de origen, del lugar de nacimiento, sobre Cajamarca, ha publicado una cantidad extraordinaria de documentos que bien es que ha merecido que se hayan compilado y se haya editado por la facultad Miradas en una histórica de Cajamarca, aunque algunos textos no tengan documentos, que sí publicó en su original en el año correspondiente. De la zona Chachapoyas también, por supuesto, los documentos donde confirmaba la alianza hispano-chacha, publicado en los años 60. Y de los años 70 tenemos exactamente en 1972, cuando nos publicó el trabajo clave también para ver la alianza del Valle del Mantaro con los españoles, en ese primer número del texto Anales de la Universidad del Centro, ¿no? En 1972 ya empezó a aclarar el panorama de cómo los grupos humanos fueron tratados por los incas. Y luego seguimos nosotros investigando, y también publicó, por supuesto, en el Seminario de Historia Rural Andina las visitas a Huaraz, ¿no? Varias visitas que se han publicado en
mimeógrafo, pero lástima que la edición es muy pobre, muy difícil de leer, ¿no? Pero ahí está en línea incluso este trabajo que se publicó a mimeógrafo, ¿no? Los profesores, los docentes de nuestros tiempos saben que cuando hablo de mimeógrafo es una pre-máquina escribir, parece. Por lo tanto, las impresiones no salían muy buenas. Pero luego han ido publicándose otros textos sobre Cerro de Pasco, sobre los Yaros, sobre Huánuco, ha publicado también bastante sobre Ayacucho, ¿no? Sobre Huamanga, ha publicado bastante sobre los cañaris en Huamanga, sobre los ajiceros de Ica, sobre los mitimaes de Ica, y así sucesivamente ha publicado también de la zona de Puno distintos documentos que hacen referencia a esta división Anán-Iuri en relación al lago Titicaca. O sea, por lo tanto, la producción bibliográfica del doctor Valdemar Espinosa es inmensa, ¿no? Es inmensa, y de quien guardo muchos y muy gratos recuerdos, porque fue mi profesor en 1984, ¿no? Final del 84, cuando nos dictó el curso Historia del Perú A, así se llamaba, ¿no? Historia del Perú A, un semestre que respondía al poblamiento de América hasta la colonia, y luego venía el otro curso al semestre siguiente, Historia del Perú B. Historia del Perú B comprendía independencia hasta el siglo XX. Y luego ya en la especialidad, porque llevamos un integrado, y en el sexto semestre que empezábamos la especialidad, nos volvió a enseñar el curso Historia del Perú Prehispánico. Y tengo la fecha de la primera clase, ¿no? 13 de agosto de 1986, primera clase, Estudio de la Civilización Andina, Tahuantinsuyo, 94 años, Sociedad Comunal Tributaria, nos dijo el doctor Valdemar Espinosa, y citó a otros autores qué opinión tenían con respecto a los incas. Y también citó espacio territorial, el Tahuantinsuyo, no hubo fronteras fijas, las de un país penetran entre sí en forma tan caótica, nos dice Franklin Pease, citaba el doctor Valdemar Espinosa. Otros creen que el sistema fronterizo fue muy conocido en el aspecto interno y externo en el Tahuantinsuyo, nos dice Valdemar Espinosa, mediante señales artificiales y naturales. También sus espacios externos, las pruebas son muy fáciles de demostrar en base a los títulos de tierra, de documentos del siglo XVI y de diccionarios antiguos, como lo fue demostrando en base a la investigación y los gráficos, los mapas que pudo presentar en todos estos artículos que publicó el doctor Valdemar Espinosa. Bueno, en esos tiempos el semestre duraba 6 meses, no eran 16 semanas, eran 6 meses, por lo tanto, según mi apunte, la última clase que he fichado de este curso dice 26 de febrero de 1987, donde trata sobre la última etapa de los incas, ¿no? La expansión de los incas, trata sobre el terreno de Acamama, como lo denominaron al Cusco actual. Me van a disculpar, pero estoy desde las 8 de la mañana en clases. Y así entonces tenemos el caso del aporte y las clases que nos dictó el doctor Valdemar Espinosa, y luego también nos llevó a los sitios arqueológicos como alumno del curso, en ese curso, porque en el integrado nos fuimos de viaje a Cajamarca, y en Historia del Perú Prehispánico nos llevó a los sitios arqueológicos, a Cajamarquilla, por ejemplo, a Pachacamac. Cajamarquilla, antes de lo que es ahora, ¿no? Era un desierto prácticamente, no había ninguna invasión, todo estaba allí
a poder llegar, ¿no? El que conocía, porque desde la Panamericana teníamos que entrar caminando hasta Cajamarquía. Pueden tener una idea. Ahora hay carros, creo que dejan ahí en el mismo sitio arqueológico. También nos llevó el doctor Valdemar Espinosa, nos llevó acá a Miraflores, a la Huaca Puyana, ¿no? Y por supuesto que el doctor Valdemar Espinosa también estuvo interesado en llevarnos a los museos, ¿no? Nos llevaba al Museo de Pueblo Libre, ahorita está en recuperación, creo que están ahí preparando nuevamente el museo. Así entonces, hasta que el doctor Valdemar Espinosa, ya como, ahí estoy narrando la historia como alumno. Como alumno tuvimos las clases del primer curso Historia del Perú en la Facultad de Letras, en el aula 2A del primer piso. Y como ustedes también, si han sido alumnos del doctor Valdemar, a las 8 en punto cerraba la puerta. No importaba si estaba a un paso de llegar a cruzar la puerta, porque cerraba en las narices de uno la puerta y no abría la puerta para nada hasta que acabe su clase, ¿no? Y eso me pasó a mí en la primera oportunidad y fue una lección, ¿no? Porque dije, nunca más voy a llegar tarde a su clase del doctor. Y así fue, ¿no? Tuve que preocuparme por llegar temprano a las clases y luego ya como colega, porque tuve la suerte que el doctor en 1987 estaba en mi casa y llegó León Gómez, Miguel Ángel León Gómez, mi compañero de la universidad, mi promoción de historia, me llega a mi casa y me dice que el doctor Valdemar Espinosa le había encargado que me avise para que yo me prepare, imagínense, para que yo me prepare en preparar mis clases, porque iba a ser su ayudante de curso en 1988, ¿no? Al año siguiente, imagínense, 6 meses antes, mandó a León Gómez para que me avise que me iba a proponer ser ayudante del curso en la promoción que iba a ingresar en 1988. Y así fue. En esa promoción tuve la suerte de conocer a muy excelentes alumnos que luego terminaron siendo historiadores, muy buenos. Juan Gómez es docente en la Universidad de Tacna. Nelly Cárdenas es docente en la Universidad de Trujillo. Yolanda Mejía estuvo en archivo, ¿no? En archivo de la universidad y también en otras instituciones. Y otros alumnos más que han estudiado en esa promoción de 1988. Y ahí continué ayudándole al profesor hasta, me parece que fue en los años 90 y más allá, unos 8 años más o menos, en estos cursos de práctica el curso Formación Histórica, me parece que era el nombre que tenía en esos tiempos, ¿no? Y ya luego, como docente contratado, también enseñaba y hacía las prácticas con el curso del doctor Valdemar Espinosa, ¿no? Hasta 1987, 1900. ¿Podría, por favor, poner las fotos? Con las fotos es mejor. Archivo WS foto, creo que es. Aquí tenemos algunas fotos con el doctor, felizmente que ahí sale la fecha, en la Universidad de Lambayeque, Pedro Rigallo, 17, 18, 19, 20 de octubre del 95. Ahí tuve la suerte de participar en esa mesa con el doctor Valdemar Espinosa,
el doctor Juan José Vega y el doctor Lorenzo Huertas, ¿no? Juan José Vega, docente en la Universidad La Cantuta, y el doctor Lorenzo Huertas, también sanmarquino, también fue mi profesor. Luego, vienen dos o tres fotos, siguiente por favor. Es el 95. Luego hay una foto donde estamos en el Museo de Zipán, en el 92, está el doctor Lorenzo Huerta con los alumnos de la Universidad de Lambayeque. Siguiente. Y luego, por supuesto, de los 4 días de las conferencias, nos llevaron a un almuerzo en Lambayeque, y el almuerzo es con chicha, con cabrito, con todo lo que significa el plato tradicional del norte, ¿no? Ahí los alumnos se portaron muy bien. Siguiente. Aquí estamos ya en el 2010, ¿no? Aquí está en un aniversario de la universidad, de la facultad. Ahí está al fondo el doctor Valdemar Espinosa, y acá también vemos al profesor Héctor Maldonado. Siguiente, por favor. Sí. Acá hay una foto del 2010 también, donde están varios profesores de la facultad, ¿no? Ahí se distingue el profesor Javier Pérez, el profesor Julio Buenaño, el profesor Carlos Morales, el profesor Dino León, ¿quién más está? El profesor Pachas, el profesor Cajavilca, Vázquez Monje, el profesor Luis Millones, ¿no? Y al fondo está Ciro, que vende libros, ahí está Ciro, también aparece, y el profesor que ya desapareció, que ya también ha fallecido, el profesor que era de la... No, Cajavilca no, que está atrás, ¿cómo se llama? No, el profesor que está atrás, a su costado del izquierdo del doctor Valdemar Espinosa, falleció del Callao, me parece que... No, Chapman no. Vizcardo, el profesor Vizcardo, ahí está Vizcardo, sí. Siguiente, por favor. Yo no me menciono, ¿no? Y el 2000, esta es la foto número 6. 2010 también estamos, acá estamos en la licenciatura de David Franco, el profesor Francisco Quirós, la profesora Luz Peralta, cuando sustentó una excelente tesis en el 2010 sobre el milagro, ¿no? En el Cusco. Extraordinaria tesis. ¿Qué mereció? Si se ponía 100 le poníamos, o 101 le poníamos de nota, ¿no? Porque es les recomiendo, si van a hacer una tesis, lean la tesis de David Franco. Número 7, allá entramos al 2012, tercer congreso sobre la independencia, donde participó el doctor Valdemar Espinosa. Ahí está en su ponencia sobre Juan Santos Atahualpa. Siguiente. Ahí se le está entregando el diploma. Siguiente. Y acá con algunos alumnos de educación que asistieron en este congreso que se realizó en La Casona. Eso es 2012. Siguiente. Ahora ingresamos al 2015. La foto, no sé si se puede perfeccionar, agrandar o algo parecido. Ahí es cuando el ponente actualmente estaba presentando su libro el 2015. Ahí está Juan Brito, el editor del libro sobre caciques, y el doctor fue el comentarista, el doctor y presentador del libro, el doctor Valdemar Espinosa. La siguiente también es foto de esa fecha. Siguiente. Igual, ¿no? Ahí están los aplausos para el doctor Valdemar Espinosa, por supuesto, ¿no? Por su conferencia. Siguiente. 2016, acá por motivo de que es incorporado al órgano, a la Academia de Historia, ¿no? De Historia, a la Academia Nacional de Historia. Ahí está con sus alumnos, y está el doctor Aljovín. Luego hay varios profesores y alumnos que asistieron a este evento. Siguiente. Igual, acá está también el profesor Javier Pérez, creo que está durmiendo. Sí, creo. Y ahí está el profesor César Puerta, el doctor Aljovín, el profesor Dino León, ¿quién más está?
Y lo demás, mi alumno también de antropología, Asto creo que es su apellido, y otros estudiantes más y egresados ya, ¿no? Ya profesionales de historia. Eso es 2016. Mendieta, ahí está, profesor en Derecho, ¿no? En la Facultad de Derecho. Bien, siguiente. Sería el número 14. Sí, acá es una cena que le hicimos al doctor Valdemar Espinosa en mi casa, eso es 2018. Cuy, se le preparó cuy, su plato exquisito que más prefería el doctor Valdemar Espinosa. Ahí está Julio Luna, el jefe de matrícula, ¿no? Ustedes lo deben conocer, el profesor Julio Buenaño y el profesor Dino León, y quien habla está en la foto ahí donde se le preparó ese plato al doctor Valdemar. Y siguiente, ahí está, ahí estamos en mi casa, 2018, julio, 20 de julio del 2018. Y luego la tercera foto es ya en las afueras, ¿no? Ahí están los Mustang que han llegado conducidos por los profesores. Siguiente, por favor. Acá estamos en el 2018 también, donde hay homenaje que se le hace siendo decano el doctor Mejía Navarrete. Ahí están profesores que asistieron a este evento. Siguiente, 2019, acá estamos 2019, en la casona, ahí está León Gómez, al que está a mi lado izquierdo, en el lado está el profesor Rommel, acá está presente, León Gómez, mi compañero de aula, es docente en una universidad de Oneonta en Estados Unidos, el profesor Dino León, la profesora Ruth Borja, el profesor Julio Buenaño y nuestra compañera que trabaja en el Instituto Ribagüero, Marta Solano, historiadora, sanmarquina. Cuando vayan a Ribagüero, ahí van a tener esa ayuda. Siguiente, acá también está en la casona, el Liceo Guamantica, también con el doctor Valdemar Espinosa. Siguiente, 2019, acá estamos yendo al Chifa con el profesor Dino León y el profesor Julio Buenaño. Siguiente, 2019, una visita en la casa del doctor, ahí se le ve lúcido todavía. Luego, siguiente, también 2019 en su casa, otra foto. Ya en la Universidad Ricardo Palma, por motivo de la publicación de su libro sobre cacicatos en tres tomos, por etnias, en la Universidad Ricardo Palma. Más adelante tenemos, ahí está, los profesores que asistimos, está el profesor Maldonado, de la facultad también. Siguiente, etnias del Imperio de los Incas, ¿no? Por ese motivo nos reunimos en la Universidad Ricardo Palma. Más adelante, sigue, por favor, ahí está. Ya en la Feria del Libro, 40 Feria del Libro, ahí está el doctor Lorenzo Huertas, el doctor rector de la Universidad Ricardo Palma, ya fallecido, Iván Rodríguez, y el doctor Wilfredo Capsoli presentaron este trabajo de etnias. Siguiente. Acá estamos a la salida de la presentación del libro. Ahí está el profesor Alberto Bueno, el profesor Dieter Van Dalen, el profesor que también ya nos dejó, nos ganó la delantera, es el profesor Arturo Ruiz Estrada, y quien les habla. Siguiente, hasta el Capitán América vino a saludarlo al doctor Valdemar Espinosa. Siguiente. O del futuro, ¿quién es? Capitán Perú. Ah, ya. Él, ya. Siguiente, por favor. Aquí también está en un evento el doctor Valdemar Espinosa poniendo una dedicatoria al libro que le había comprado. Bien, siguiente. Acá está también el evento sobre la presentación de Cajamarca, reunión que hace y la publica la Facultad de Sociales, el doctor Arjovín, la doctora Ruxadi, y no identifico quién está al costado de la doctora Ruxadi. Siguiente.
Esto es ya 2000, ¿qué número es? Esto es 2019 todavía. Sigue, por favor. Acá está, esto sí es diciembre del 2019, ¿no? Ya 28 de diciembre del 2019 fuimos a visitarlo al doctor Valdemar Espinosa antes que acabe el año. Está el profesor Lorenzo Huertas, el profesor, César Puerta, Javier Pérez, Buenaño y el profesor Dino León. Siguiente. Acá está también con una foto con el doctor. Siguiente. Está firmando una dedicatoria. Acá ella, el 21, ¿no? Este es el 2021 porque estábamos saliendo de la pandemia. 2021, ahí está firmándome también una dedicatoria a otro libro. Siguiente. Y acá también, ¿no? Cuando estábamos nosotros con esas mascarillas. 2021. Siguiente. Aquí está firmando otra dedicatoria el doctor, por otro motivo, otra fecha, 2022 es. ¿No? Siguiente. 2000. Ese número ya, ese es 2023. Ahí está Hugo Rimarachín, un paisano del doctor Valdemar Espinosa, que ingeniero, es de la UNI, pero muy interesado en historia y quería conocerlo al doctor Valdemar y lo llevamos para que lo conozcan, ¿no? Y le regaló el libro. Ahí tiene el doctor Valdemar Espinosa el libro que publicamos sobre Carlos Vice, la historia del colegio y de Carlos Vice, una institución que queda en Comas, en el kilómetro 11. Siguiente. Aquí está también firmando dedicatoria el doctor Valdemar Espinosa, eso es 2023, sí, siguiente. Acá está una visita con alumnos de historia, ojalá que estén los alumnos que fue de esta promoción que asistieron. Ah, sí, creo que he visto a la señorita, sí está, ahí está, muy bien, de esta visita que hicimos al doctor en el 2023. Siguiente, por favor. Aquí está firmando dedicatorias también el doctor. Muy contento, hay unas fotos muy bonitas también que se han tomado con alumnos, así como hemos visto la foto anterior. Siguiente, aquí estoy con una copa de vino 41, 2024. Acá estoy visitando al doctor en el año 2024 y algunos libros que le quedaban en su casa, ¿no? Ya había donado su biblioteca a San Marcos. Ya había llegado más de 70.000 volúmenes y su casa ya estaba libre ya se podía transitarlo. Pero a pesar de eso seguían llegando libros que le regalaban al doctor. Miren esa cantidad de libros que habían llegado. Siguiente. Acá también estoy con un grupo de alumnos de historia, ¿no? De historia, esto es también 2025, ¿no? Están mis actuales alumnos, 2 son mis alumnos. Siguiente. Ahí está el doctor también, ese es 2025. Siguiente. Acá está también rodeado de los alumnos, preguntando por y recomendando el doctor Valdemar Espinosa sobre su preocupación por la historia, ¿no? Si quieren ser historiadores, ¿qué deben hacer? Nos decía el doctor Valdemar Espinosa. Siguiente. Acá está otra visita al doctor Valdemar Espinosa, ya el 2025. Siguiente. Y esa es la última foto. Esta ya sería del día 12 de agosto. 12 de agosto, 13 días antes de su fallecimiento. Ya está muy desmejorado el doctor, ya se encontraba mal y ahí ese es el último libro que le pude comprar al doctor sobre Bolivia. Siguiente, me parece que es la última. Esta es la última foto que he colocado de la foto en vida que le pude tomar al doctor Valdemar Espinosa el 2 de agosto hasta su fallecimiento, que fue el 31 de agosto de este año 2025. Bien, podemos ver cómo desde estas 47 fotos que se han presentado, podemos rendirle homenaje. Fui su alumno, fui su colega y con un eterno agradecimiento trato
no voy a alcanzar, pero trato, ojalá que también se me recuerde como el profesor que trató de publicar algo de lo que había investigado el doctor, pero también hay temas que quedan pendientes, ¿no? Hay muchos temas que todavía faltan investigar del siglo XVI. No todo es etnohistoria del siglo XVI, faltan muchos temas más por estudiar y documentos que consultar, que también hay en el Archivo General de la Nación o en el Archivo Arzobispal, que ayudan a este aporte de la etnohistoria y otros temas más sobre el siglo XVI. Muchas gracias. Profesor Raúl Ladanaque, muchísimas gracias. Como ofreció recuerdos como alumno, como docente investigador y como colega. Qué satisfacción realmente, ¿no? Toda una vida acompañado. Bueno, ya había presentado al doctor Pieter Van Dalen. Ustedes vieron que había una fotografía, ¿cierto? En la que está él, no solo el doctor Pieter Van Dalen, sino Ruchard y otros arqueólogos que también han tenido facilidades a través de las investigaciones del doctor Valdemar Espinosa para proseguir en sus trabajos. Entonces doy la palabra al doctor Pieter Van Dalen, que es director, ¿no?, del Centro Cultural San Marcos y también es decano del Colegio de Arqueólogos del Perú. Por favor. Muy buenas noches. Quiero agradecer a los colegas de la Escuela Profesional de Historia por haberme invitado esta noche a participar en esta mesa conjuntamente con el profesor, el doctor Raúl Ladanaque, en este homenaje a una de las figuras académicas o a la figura académica más representativa de la Escuela de Historia de los últimos años, las últimas décadas, como es el doctor Valdemar del Socorro Espinosa Soriano. Y es que para los historiadores de las últimas 4 décadas y en general para los científicos sociales, los profesionales que hemos egresado de esta facultad y creo que a nivel nacional, el doctor Valdemar, con sus investigaciones, sus publicaciones, sus diversos trabajos de investigación, sus clases y su carisma, se convirtió en un símbolo de los profesores, de los historiadores y de los científicos sociales acá desde San Marcos. Hablar del doctor Valdemar era hablar de San Marcos, de toda una vida dedicada a la investigación desde San Marcos. Él estudió en estas aulas, se formó en estas aulas, en esta universidad, y dictó hasta hace pocos años, cuando ya debido a su avanzada edad tuvo que cesar, pero siempre lo veíamos rodeado de profesores, rodeado de estudiantes. Y algo que me llama la atención es ver pues a pocos colegas acá presentes, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, ver algunos colegas, algunos profesores que siempre paraban con el doctor y hoy no están presentes acá, como el profesor Dino León, que pensé encontrarlo acá en la mesa o acá en el público. Pero bueno, yo conocí al profesor Valdemar como alumno, como colega y como investigador. Recuerdo que fui su alumno en pregrado. Llevé con él el curso de historia, era un curso de formaciones históricas, me parece. Era un curso de primer año que siempre lo dictaba, todos los años. Sus clases eran los días lunes, a las 8 de la mañana. Y yo recuerdo pues que entrábamos, era la clase de 8 a 11, a 10 y media creo, y teníamos que llegar temprano porque el doctor acostumbraba a cerrar la puerta a 8 y 5, no era bien puntual con la asistencia, y no toleraba las tardanzas, ¿no? Entonces,
Llegamos al paradero corriendo, teníamos que venir para llegar, las clases eran acá en el auditorio del segundo piso, ¿no? Y llevábamos pues un curso que nos hacía ver en realidad toda la historia peruana, pero más enfocado a la temática inca y al desarrollo de las sociedades prehispánicas andinas. Posteriormente, el año 2004, llevé con él otro curso en la maestría de arqueología andina. Llevé también un curso especializado en la temática inca. Y finalmente, cuando fui alumno de doctorado, también acá en el cuarto piso, la unidad de posgrado, llevé con él un curso que también enfocaba el desarrollo de las sociedades andinas prehispánicas, desde la perspectiva etnohistórica, ¿no? Pero él siempre contrastaba pues la información con la arqueología y con otras ciencias. Y es que algo que nos llamaba la atención era que ya desde que yo era estudiante, desde que estaba en tercer año, segundo año, coincidí en su horario de clases con algunos profesores de arqueología y siempre estaban reunidos, conversando, ¿no? Intercambiando opiniones sobre diversos temas de las sociedades andinas. Recuerdo que siempre estaba reunido con el profesor Daniel Morales, con el doctor Alberto Bueno, con quienes intercambiaban diversas opiniones sobre los incas y sociedades que le antecedieron a los incas. Si nosotros revisamos la producción bibliográfica del doctor Valdemar Espinosa, es una vasta producción, no solamente en artículos, sino también en libros. Ha publicado, no tengo la cantidad exacta, no sé si usted lo tiene, profe, pero tiene pues una producción impresionante de textos. Desde sus primeros trabajos, que los arqueólogos lo tomamos mucho como referencia, sus primeros trabajos realizados en la Universidad Nacional del Centro del Perú, las publicaciones realizadas, por ejemplo, en esta revista Anales de la Universidad del Centro, ¿no? Donde comienza a publicar los resultados de sus investigaciones sobre los huancas, sobre los hausas y sobre la guerra, los procesos que sucedieron dentro de la guerra de resistencia andina, ¿no? Con Manco Inca y su enfrentamiento con los huancas, las hazañas de Huacrapauca, que fue el curaca de allá de los huancas. Y estos trabajos pues han servido mucho a los arqueólogos para realizar una caracterización de estas sociedades prehispánicas tardías, porque el doctor Valdemar no solamente se limitó a hacer sus trabajos en base a los documentos que nos hablaban sobre los procesos incaicos, sino que fue mucho más atrás. Y en estos trabajos sobre los huancas, sobre los hausas, nosotros podemos ver cómo caracteriza, habla de los sitios, ¿no? Tunamarca y otros sitios más que tenían de repente otros nombres, ¿no? Ya en épocas coloniales, pero que de igual manera seguían manteniendo la organización espacial, las características y la importancia social que tuvieron antes de la llegada del Tahuantinsuyo. Su libro, Los Incas, creo que ha sido un libro de lectura obligatoria, ¿no? Para todos los estudiantes de pregrado, para todos los que estudiamos ciencias sociales. Y es importante porque a partir del estudio de las diversas fuentes etnohistóricas, realiza la caracterización de todo el Tahuantinsuyo, en todos los aspectos. No hay ningún aspecto que se le haya pasado al doctor Valdemar en escribir ese libro. Desde los aspectos políticos, los aspectos económicos, ¿no? El manejo del territorio, la organización social, el personal burocrático que formó parte del Estado Inca, pero también las costumbres,
las tradiciones, las creencias, la religiosidad. Entonces este trabajo es muy importante, ¿no? Para quienes, y es un libro fundamental de consulta básica para todos los que iniciamos en los estudios sobre el Tahuantinsuyo, seamos historiadores o arqueólogos. El libro que vimos hace un momento, publicado por la Universidad Ricardo Palma, que lamentablemente San Marcos no lo llegó a publicar, porque debió publicar San Marcos, ¿no? Como un reconocimiento al doctor Valdemar por tantos años de dedicarse a esta universidad. Pero si ustedes ven, sus últimas publicaciones no las hace San Marcos, las hace la Universidad Ricardo Palma. ¿Y por qué? No es porque él no haya querido publicarlo en San Marcos, sino que las coyunturas políticas de ese momento no permitieron que él publique y se le negó la oportunidad. Pero este trabajo, publicado en 3 tomos, Etnias del Tahuantinsuyo, creo que es una obra importante porque sistematiza, si bien es cierto la otra sistematiza la historia incaica, esto sistematiza la historia de todos esos pueblos que estuvieron insertados en el Tahuantinsuyo, pueblos que fueron dominados por diversas formas, diversas vías, pero que al final integraron el Tahuantinsuyo. Y si nosotros hacemos una revisión, el doctor Valdemar se dio el trabajo de revisar hasta en las regiones más inhóspitas del Imperio Inca, lugares donde ni siquiera la arqueología ni la historia ha logrado definir y caracterizar qué sociedades se desarrollaron allí. Pero el doctor Valdemar, con un estudio muy acucioso de todos los documentos que revisó durante muchas décadas, logró caracterizar e incluso denominar cómo se llamaban estas poblaciones. Y en este trabajo vemos desde la costa, toda la costa, los diversos grupos, etnias o naciones que se desarrollaron antes de la invasión incaica. En las yungas, en las regiones altoandinas, en la ceja de selva y hasta en la selva alta, desde Chachapoyas hasta Puno, pasando lógicamente por el Cusco, Ayacucho y otras regiones, siguiendo hasta Bolivia, hasta los confines del estado del Imperio Inca, e incluso yéndose más allá, porque sus trabajos permitieron conocer también a sociedades que no integraron el Tahuantinsuyo, pero que mantuvieron relaciones de algún tipo comercial, económico o conflictos, como es el caso de los chiriguanos, o es el caso de los, ¿cómo se llama?, del Paraguay, los guaraníes del Paraguay. Si nosotros vemos la vasta producción del doctor Valdemar, referido a épocas prehispánicas, una cantidad similar lo tiene sobre el periodo colonial. Y algo que me llamó mucho la atención es que el año 2008, cuando fui designado como director del área de arqueología en Cofopre, allí en Moyobamba, llegué, empecé a hacer estudios, prospecciones arqueológicas, encontrar una gran cantidad de sitios arqueológicos, y recuerdo que no encontraba bibliografía, no encontraba antecedentes de estudio. Empecé a conversar y justo llego acá a San Marcos y lo encuentro al doctor Valdemar. Ya creo que ya me habían, sí, porque yo me nombré en el 2009. Converso con el doctor Valdemar y me dice, ¿cómo no has leído mi libro? Me dice. ¿Y cuál es su libro, doctor? Juan Pérez de Guevara y la Fundación de Moyobamba. Y cuando empecé a revisar el libro encontré porque estaba toda la información que yo necesitaba. Si nosotros revisamos los estudios económicos, políticos, sociales sobre la época colonial, su producción también es muy vasta. Sobre la República, ni qué decir. Debo resaltar también
sus importantes aportes para el conocimiento de la historia amazónica. ¿Ya? En las últimas 2 décadas, el doctor Valdemar publicó voluminosos e importantes libros sobre la Amazonía peruana. Creo que uno de ellos se llama Amazonía peruana, ¿no? Amazonía peruana, otro es sobre la gobernación de Maynas, ¿no? Y así, sobre Iquitos y así, ¿no? Tiene una serie de trabajos muy importantes sobre Chachapoyas y bueno, el que mencioné, ¿no? De Moyobamba. Entonces tiene importantes trabajos que sientan las bases para un estudio profundo y de base documental para el conocimiento de la historia de la Amazonía peruana, sobre todo la Amazonía Norte, ¿no? Entonces, quiero terminar esta intervención señalando que es necesario revisar estos trabajos. Son trabajos de investigación muy importantes que abarcan pues casi toda el área andina y que han permitido conocer más al Perú, ¿no? Creo que el doctor Valdemar escribió estos trabajos, publicó estos textos, siempre sintiendo mucho cariño por el Perú, ¿no? Siempre buscando una visión de identidad, generar identidad en los diferentes pueblos, los trabajos sobre Cajamarca, que es su tierra natal, y otros que han permitido y están permitiendo en la actualidad que estos pueblos se identifiquen, ¿no? Con su proceso histórico, con sus características socioculturales, y que son libros de consulta obligatoria y de amplia difusión en muchas regiones de nuestro país. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a los ponentes. Para todos los que estamos aquí, es un honor participar en el primer homenaje que le hace la Universidad San Marcos a nuestro insigne, preclaro, egregio, historiador, doctor Valdemar Espinosa Soriano. ¿Hay tiempo para preguntas? Sí. Por favor, si quieren hacer algunas preguntas. Bueno, muchas gracias, Luz. Bueno, todos hemos sido alumnos de Valdemar, todos. Todos pueden concordar que Valdemar era extremadamente simpático, afable, abierto, solidario. Así que, pues, un momento difícil para la escuela. Les comparto pues que desde el seminario, acompañados por colegas que han estado siempre con el profesor Valdemar, hagamos pues un Congreso Internacional de Etnohistoria, Congreso Internacional de Historia Valdemar Espinosa Soriano, que termine el 6 de junio del año 26. Raúl, Peter, Dino, están pues atentos a esta propuesta, y yo pienso que sí, va a ser muy probable. Ya se compartió la propuesta con el Centro de Estudios Amerindios de Sao Paulo. Sí, yo entiendo que en Bolivia, Ecuador, va a haber interés por estar en este evento, en este espacio académico. Entonces, sí, estamos hoy día 25 de septiembre del 25, proyectamos este evento para 4, 5, 6 de junio del año 26, ¿no? Pensando pues retribuir en algo, ¿no? Profesor. Y también comentar que se ha pedido, ¿no?, crear la cátedra Valdemar Espinosa Soriano, que pues tenemos hasta el día de hoy el curso, ¿no?, seminario de investigación, ¿no?, fuentes históricas, ¿no?, del Perú prehispánico, un curso pues vinculado pues a Valdemar, y por qué no pues establecer la cátedra, ¿no?, Valdemar Espinosa Soriano. Bien. Bien, por favor.
Estamos esperando las preguntas a los ponentes. Antes que una pregunta, era simplemente, ustedes son testigos, más que mi persona, yo he conversado con algunos egresados de educación de la Universidad del Centro, porque él enseñó muchos años en la Facultad de Educación del Centro, que él tenía una costumbre que ustedes lo han reiterado, que era, siendo profesor de historia, llevaba muchos alumnos, lo que antiguamente se llamaba viaje de estudio, cosa que muchos docentes de nuestra facultad han perdido, porque ahora se dedican a la multiactividad, ¿no? Tienen chamba por todos lados y ya nos hacen esos viajes con los alumnos, si bien no son viajes de investigación, por lo menos porque el alumno ve en terreno algunas cosas de la historia, la arqueología o la antropología o la sociología de nuestro país, ¿no? ¿Quisieran comentar sobre este tema? Sí, la pregunta y comentario del profesor Rommel, la gran mayoría de profesores se han quedado en el aula, hoy como ha señalado usted, profesor, porque tienen otras tareas, otros trabajos. Yo continúo, así como el doctor Valdemar Espinosa fue alumno de Luis E. Valcárcel, y desde los tiempos, como no han presentado la revista de arqueología, el profesor Carlos Vice Portocarrero llevaba a sus alumnos a los sitios arqueológicos, Luis E. Valcárcel también llevaba a sus alumnos a los sitios arqueológicos, el profesor Valdemar Espinosa, que fue alumno de ellos, también nos llevó a los sitios arqueológicos. Comenté que nos llevó a Cajamarquilla, nos llevó a la Huacapuyana, nos llevó a Pachacama, también nos llevó a Cajamarca. Él mismo sirvió como guía cuando nos llevó a Cajamarca, ¿no? Y nos llevó incluso a comer el famoso cuy ahí en Cajamarca, en el local Ana Morina, me acuerdo mucho. Y también fue, como ha señalado el profesor Héctor Maldonado, muy comunicativo, muy abierto con sus alumnos, ¿no? Yo recuerdo que cuando era alumno muchos le preguntaban, ¿no? A ver, ¿qué va a preguntar usted, señora Danaque? Me decía antes que pregunte, ¿no? Porque la respuesta que me daba también me complicaba la vida, porque el profesor me decía, lo que pasa es que usted no ha leído tal libro. Me obligaba a ir a la biblioteca a buscar el libro. A la clase siguiente, profesor, sobre tal tema, allá, pero tiene que leer tal libro, y me volví a obligar a mandar a la biblioteca. Y así fue como pude destacar entre los preguntones, ¿no? Entre los alumnos preguntones en las clases del doctor Valdemar Espinosa. Y como alumno que fui y continúo llevando a los alumnos a los sitios arqueológicos, ¿no? Los alumnos siempre los llevo a distintos lugares. El día de mañana, a mis alumnos de educación los voy a llevar a recorrer el RIMAC. El sábado los voy a llevar a mis alumnos también al Museo de Ancón, ¿no? Y ya hemos programado a fines de octubre llevarlos a el sitio arqueológico de Uquira, un sitio extraordinario que ha sido estudiado, Agurto Calvo, Sandra Negro, que han descrito la arquitectura de Uquira, y también Antonio Coelho, con quien publiqué artículos sobre Coaillo, y Emily Vaca, ¿no? Emily Vaca, que también ha hecho su tesis sobre este sitio arqueológico, y también voy a llevar a mis alumnos a el sitio arqueológico de Coaillo. O sea, siempre trato de llevar a los alumnos con mi plata, con mi pasaje, porque acá en la Facultad Social es peor, ¿no? No hay esa costumbre de financiamiento de los profesores para que lleven a sus alumnos a los sitios arqueológicos, a los museos. Llevo a Huacho con mi plata. Cada alumno lleva su dinero en el bolsillo para pagar esos viajes. En la Facultad de Educación financian viajes, hasta el 2019 me han financiado viajes a Piura por 4 días. Se pagaba todo.
Después vino el 2020, me quedé con el proyecto de viaje del 2020 porque ya sabemos ustedes que vino el COVID. La pandemia nos complicó la vida, pero hasta el 2019 yo viajaba todos los años al norte, todo pagado por la facultad. Acá no sé si eso sucede. Gracias. Sí, de igual manera, ¿no? En el caso de la Escuela de Arqueología también somos muy pocos los profesores que salimos al campo. Bueno, yo dicto cursos de campo, como es el curso de métodos 1, prospección, métodos 2, excavación, Andes 4, horizonte medio, Andes 5, intermedio tardío, ¿no? Y de igual manera, tal como me lo enseñaron mis profesores, el doctor Alberto Bueno Mendoza, el profesor Daniel Morales Chocano y otros más, que en cada curso que llevamos con ellos nos llevan a campo a hacer prácticas en sitios referidos a la temática del curso, ¿no? De igual manera yo he adoptado eso y aprendido eso, y igual en cada curso, son testigos mis alumnos, en cada curso los llevo al campo, pero más que llevarlos pues a algunos lugares turísticos, ¿no? Tratamos de llevarlos a lugares donde no se ha hecho arqueología. ¿Para qué? Para que ellos puedan conocer, ¿no?, cómo hacer estudios en un lugar donde no hay nada, no hay antecedentes. Y lógicamente hay algunos sitios sí pues importantes que se tienen que llevar necesariamente a los alumnos para que conozcan, ¿no? Cómo no llevarlos a Pachacamac y a otros sitios importantes que son íconos de la arqueología. Huari, por ejemplo, en el curso de Horizonte Medio, ¿no? Entonces, sí, seguimos todavía, profesor, con esa línea, ¿no?, de combinar el trabajo de enseñanza en aula con la enseñanza en campo, que es muy importante, ¿no? Gracias, y bueno, felicitarles, ¿no?, por la exposición del maestro pues Waldemar Espinosa. Bueno, yo puedo decir que también, habiendo sido su alumno, continúa un poco esa tradición llevando a los alumnos a hacer trabajo de campo, ¿no? Usualmente tenemos tres espacios, ¿no? Caral, todos los años casi siempre vamos, el Museo Larco y el Museo de Antropología de Pueblo Libre. También algunas veces hemos ido a Pachacamac, Oruri. Hace una semana hemos ido al Museo Larco, pero claro, ha subido la entrada al museo hasta 50 soles para los profesores y 20 para los alumnos, es mucho, ¿no? Me ha dolido, pero bueno, hay que llevarlo después de todo, ¿no? Y eso es lo que quería colaborar. ¿Alguna pregunta o comentario adicional en estos momentos de que Bueno, yo quería felicitar a los organizadores de esta mesa, porque nos ha permitido justamente estar presentes en estos momentos tan importantes para homenajear a nuestro gran maestro Waldemar Espinosa, que ha trascendido a otras especialidades. Y creo yo que es importante que de aquí salgan unas conclusiones importantes, por ejemplo, de pedir que un aula se denomine Waldemar Espinosa, proponer una placa recordatoria con su foto de él, incluso en estos ambientes, como lo tenemos a los grandes hombres, y también pedir un busto para él, porque nosotros vemos la inmensa producción teórica científica que nos ha dejado. Es una valla muy alta para todo el maestro universitario sanmarquino y de ciencias sociales. Por eso felicito a esta organización, y creo yo que podría ser un pedido de parte de los maestros y de los estudiantes de historia de que haya un busto para él. Gracias, eso quería proponer. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, saludar la mesa, ¿no?, y la iniciativa de poder traer un tema que quizás no es tan académico, pero es importante resguardar estos espacios de memoria y de registro de alguien que ha sido una figura tan central en nuestra carrera, en historia y también en la misma facultad, y sobre todo de personas que han podido trabajar
y relacionarse cercanamente, ¿no? Quizás a veces pensamos que es un poco complicado, es un poco conflictivo el hecho de exponer de esta manera la memoria, el afecto, la emotividad o las relaciones que existen entre nosotros como historiadores, pero justamente ese tipo de mesas son importantes para poder comprender y poder evaluar y también visibilizar tanto el recorrido vital como los espacios donde los historiadores habitamos, la forma en la que nos relacionamos. En ese sentido quisiera preguntarle a la profesora Dana que si todavía hay posibilidad de una pregunta. Si nos podría relatar o si podría comentar la enseñanza que considere más importante que le pudo legar el profesor Valdemar, ¿no? Hola, buenas noches. En primer lugar quiero saludar a la mesa por la presentación sobre Valdemar Espinosa. Y bueno, es un comentario más que lo que quiero hacer. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, Valdemar Espinosa es bastante importante, ¿no? Porque justamente él trae la historia más, digamos, subalterna al Perú. En contraste con la historiografía dominante que es mayormente estadounidense, en el caso de los desarrollos de la historia. Y también un punto que se destacó, se mencionó el libro de Moyobamba. Algo que destaco en ese libro, que también lo revisé, es que él hace un análisis tanto desde la época colonial hasta creo que posteriormente el siglo XVIII, XIX. Y bueno, lo que me interesaría en ese aspecto sobre Valdemar Espinosa es que él relata pueblos que no son como que solamente se quedan en la colonia o que ya están dominados, sino que pueblos que resisten y que persisten a través de la historia. Y mi consulta es, ¿qué tanto está presente esto en su obra? ¿O qué tanto él quería llevar a este objetivo en sus obras, ¿no? Justamente se mencionó bastante la amplia bibliografía de Valdemar Espinosa. Y creo que también hace ese tipo de análisis en el libro de Cajamarca, que es uno creo que más o menos reciente. Gracias, compañero. Muy bien, agradezco las intervenciones de los jóvenes alumnos de la Escuela de Historia y preocupados, ¿no? La enseñanza que me queda es de todos los maestros que tuve. He tenido la suerte de todavía haber recibido clases de distinguidos maestros en los cursos que me tocó llevar. Pero dentro de este curso que estamos y al que estamos homenajeando al doctor Valdemar Espinosa en su especialidad, en lo que generaba las interrogantes, generaba los temas para investigar. A mí me decía, señora Anaque, usted debe de investigar Piura, usted debe conocer Piura, debe conocer todos los documentos posibles que presenten la realidad, la historia de Piura. Eso es lo que debe hacer. Y eso complementé pues con las interrogantes que me dio la doctora Ela Dunbar Temple, con lo que me dieron los otros profesores que tuve para escribir e investigar también sobre los caciques de Piura. Y publiqué, me parece que fueron 4 artículos sobre los cacicazgos de Piura, pero no del siglo XVI, sino del siglo XVII o del siglo XVIII. Que complementaban en algo que ya se conocía o lo que estaban investigando otros especialistas. Por lo tanto, la enseñanza que tengo específicamente del doctor Valdemar Espinosa es investigar. Investigue y todo lo que publique que sea con documentos inéditos, documentos no consultados probablemente o no tomados en cuenta por otros investigadores. Investigue, publique todo lo que pueda, ¿no? Todo lo que pueda publique, porque después con el tiempo puede llegar a compilar esos artículos sobre alrededor de un tema. La tarea es esa. Desde que fuese alumno
siempre me incentivó y nos incentivó a los alumnos que estábamos muy allegados a él de la promoción. Ya mencioné a mi promoción, Miguel Ángel, ¿no? Más conocido como Piero, siempre le decíamos Piero, porque se ha investigado bastante, ¿no? Por lo tanto, es seguir investigando hasta donde se pueda y aportar para el conocimiento de la historia del Perú y también para aportar el conocimiento de las regiones, como ya lo señaló el profesor Van Dalen, que tiene que dar identidad, tiene que difundirse en los lugares, ¿no? En los lugares donde se trata la investigación, como ha sucedido en el caso de Cañete. Acá está el alumno con quien hemos publicado un artículo sobre Cañete, y hay un grupo de personas de Cañete que por internet han ingresado y han comentado el artículo que hemos publicado, ¿no? Y agradecen ese aporte al conocimiento de la familia de los caciques Yaxaluana, ¿no? Ahí está, y eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y eso es en la investigación constante que se hace sobre los temas que nos generan esa inquietud para investigar. Y está pendiente, acá está el profesor Van Dalen, está pendiente la publicación de un artículo sobre una encomendera de Huamanga. Acá está presente también la señorita Luna, que ha participado, porque ahora también invito a alumnos para investigar y publicar artículos sobre temas de investigación del virreinato, ¿no? Esperamos todavía que se publique el artículo para decir este es el último artículo publicado. Muchas gracias. Nos quedan 5 minutos y no podía faltar, nos está acompañando en esta reunión nuestra decana, que es historiadora. Invito a la doctora Carlota Casalino Sen. Buenas noches a la mesa distinguida y a todos ustedes, colegas, estudiantes, egresados. Estamos acá todos recordando a la manera como docente empezó cuando fui jefa de prácticas del profesor Valdemar Espinosa. Me acuerdo que tenía que ir a Derecho, porque en esa época no había esta facultad. Entonces, en Derecho el profesor Espinosa dictaba un curso para los estudiantes de Arqueología, y entonces yo tuve que ser jefe de prácticas ahí en Derecho, y fue una experiencia muy buena. Creo que ahí descubrí que lo que yo quería hacer en la vida era ser docente universitaria, ¿no? Me despertó la vocación de compartir lo que uno sabe, y descubrí además que uno aprende más cuando enseña que cuando está de estudiante, ¿no? Fue muy bueno, él ha sido muy generoso, al igual que la doctora Eladumbar Temple, porque al igual que Raúl, yo también he tenido la suerte enorme de tener grandes maestros. La doctora Temple me invitaba a su casa los días domingos y yo iba a la biblioteca a leer allí, y con el doctor Valdemar Espinosa le gustaba que vayamos los sábados. Entonces, y él allí nos prestaba sus libros. Igual con el profesor Mati Corena, en fin, varios maestros, había mucha costumbre de ir a sus casas para leer los libros, conversar, orientarnos sobre nuestros temas de investigación. Fue una experiencia muy buena. Incluso con el profesor Pablo Macera nos íbamos al cementerio, a las iglesias, a mirar, a aprender en el campo, ¿no? Igual que con el profesor Lorencito Huertas, que también nos íbamos a tantos sitios. Exacto, hemos viajado, ¿no?, a toda la zona del norte. En fin, yo creo que necesitamos mesas como estas de reconocimiento a nuestros maestros, de hacer cosas como se ha propuesto acá. En la mesa
la presentación del libro de hace una semana de pensar la historia de Macera y después en esta jornada de hoy y pensando que el próximo año se cumplen 100 años del profesor Miguel Maticorena, creo que tendríamos que pensar en un proyecto para mantener y guardar la memoria de nuestros maestros, recopilar sus obras. En algún momento hemos conversado con Raúl para digitalizar sus obras con metadatos, en fin, que permita que podamos recuperar, ¿no?, centralizar su obra y poder así, de esa manera, mantener viva la memoria del aporte de estos maestros, y eso creo que va a ayudar a mantener este recuerdo, pero también su vigencia. Eso es bien importante. En la mesa en la presentación del libro de Macera, el profesor Burga dijo algo importantísimo, ¿no?, que él no conoció a Porras, pero sí 2 años después de su fallecimiento escuchó una clase a partir de una cinta sonora, ¿no?, y que eso le impactó mucho. Yo creo que ahora con tanta tecnología podríamos hacer algún proyecto de esta naturaleza, que se mantenga la memoria de su obra escrita, si es posible también en la voz, ¿no? Sería lo que nos corresponde, ¿no?, como generación de reconocimiento y agradecimiento a nuestros maestros. Yo no quiero decir nada más, también invitarlos al día de mañana, que tenemos el fin de la jornada y con un fin de fiesta organizada por las y los estudiantes, ¿no? Entonces le dejo a Luz para que cierre todo esto. Muchísimas gracias. Antes de terminar, también siguiendo en las palabras de nuestra decana, tengo cintas de clase del profesor Carlos Lazo y tengo cintas del doctor Miguel Maticorena. Yo conservo la cinta. Del doctor Valdemar Espinosa, no recuerdo, tal vez ahí entre los cassettes, ¿no? Los cassettes, ahí he encontrado esas clases grabadas. Ojalá que se puedan recuperar. Yo les decía a mis alumnos que San Marcos tiene piedras, pero cuando yo decía diamantes, ¿no?, ese tipo de piedras, ¿no?, claves en la historiografía peruana, tenemos de qué, ¿no?, enorgullecernos. En ese sentido, tengo que terminar la mesa y les digo que también conocí de cerca al doctor Valdemar Espinosa. Él visitaba el Seminario de Historia Rural Andina para recibir los textos que se publicaban y conversar con Pablo Macera. Eran amigos y hablaban bastante sobre diversos aspectos de la historia peruana, de las últimas investigaciones. No podría decir más a fondo qué, porque yo tenía que dedicarme a mis labores, pero él frecuentaba el seminario. Y tuve un acercamiento mayor cuando se dio el 13º Congreso del Hombre y la Cultura Andina, en 2001, en el que él fue presidente del Congreso, el doctor Valdemar Espinosa Soriano. Y me reconoció y me dijo, tú vas a ser mi asistente. En Villarreal, porque la sede fue la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y recuerdo, ¿no?, que me sentí muy contenta, ¿no?, de colaborar con él directamente en ese congreso. Una especie de asistente, ¿no?, coordinadora, porque ustedes saben que un congreso es muy movido. Todos de alguna manera, ¿no?, hemos estado bajo su guía, hemos conocido de su bondad, pero sobre todo de su labor docente e investigadora. Bien. Muchas gracias.